En Radio Universidad de Chile presentamos Las Voces de Octubre, un programa radial financiado por el IRCT de Dinamarca y producido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Con diversas voces revisaremos las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, poniendo énfasis en el deber del Estado de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En la conducción, Alejandra Arriaza y Dino Pancani. Iniciamos el 5º capítulo de Las Voces de Octubre, un programa del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, ONG Sintras. En este programa contamos con dos grandes invitados. Uno de ellos es Dauno Totoro Navarro, es integrante de la coordinadora por la derogación de la ley Naín Retamal. Nuestra otra invitada es Marta Cortés, madre de Oscar Pérez, joven quien fue atropellado en el año 2019 por un carro lanzagases de Carabineros de Chile. 2 carros. Por 2, dice Marta. Bienvenida, Marta. Bienvenido, hola. Dauno. Hola, hola. Sebastián Naín Cañumil, carabinero que falleció de un disparo el 30 de octubre del 2020, y el sargento Carlos Retamal murió el 2022 tras ser golpeado con un fierro en el marco de una carrera clandestina que estaba fiscalizando. Ninguno de los dos uniformados fallecidos ha fallecido en el contexto de manifestaciones y tampoco en lo que la prensa denomina conflicto mapuche. La ley 21.560, conocida también como ley Naín Retamal, se presenta con la intención de fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial. La ley fue promulgada en abril del año 2023. Otorga un tratamiento privilegiado para agentes estatales que actúen en razón de su cargo o en ejercicio de sus funciones. Su definición nos parece muy amplia y ambigua. Dauno, ¿qué podrías tú darnos a conocer de esta ley? Bueno, primero que todo agradecer la invitación, la posibilidad de conversar de estos temas que es difícil conversar en la prensa, digamos, porque se instaló con mucha virulencia, con mucha fuerza, una única visión respecto a la ley. Esta es una ley grave, es una ley que ha tenido consecuencias fatales para jóvenes, especialmente de sectores populares. Es una ley que por su formulación lo que hace es incentivar el uso de las armas de fuego, el uso de la violencia por parte de las policías, por parte de los funcionarios policiales. Esta ley pone la carga de la prueba, es decir, la necesidad de probar que lo que ocurrió fue el uso indebido de la fuerza en las víctimas o en los familiares o en los querellantes de las víctimas. Y al mismo tiempo contempla y establece una serie de atenuantes que obligan a los jueces a aplicar atenuantes en casos donde ya había habido probado uso indebido de la fuerza. Eso se traduce muy concretamente en casos de jóvenes que han sido asesinados por funcionarios policiales y que los juicios han sido llevados a cabo de manera extremadamente veloz, sin ningún juicio y castigo y por lo tanto justicia para las familias, y por eso se ha conformado esta coordinadora que reúne a especialmente organizaciones pero también familiares de víctimas de la violencia policial. Particularmente puedo hablar de los casos de Tomás Pérez y Maximiliano Rodríguez de la población Juan Antonio Ríos, el caso de David Toro en San Antonio, que no sé si recuerdan este caso de un sargento de policía que utiliza una subametralladora UCI y le dispara a este joven que estaba al interior de su auto. Y después de eso hubo amedrentamiento a testigos, amedrentamiento a vecinos. Todos estos casos que han ocurrido, el caso de Neomar Terán en Coquimbo, un trabajador venezolano de comida rápida, o el caso de Maritza Pizarro en Antofagasta, una mujer que en su hogar ingresaron 2 funcionarios de la PDI y le dispararon y la asesinaron a ella, y esto no tiene, en la justicia avanza extremadamente lento, precisamente también porque se ha instalado alrededor de la legislación un clima favorable para estas acciones de una brutalidad policial terrible que tiene como consecuencia la muerte. O sea, por lo que tú nos comentas, ¿no hay un límite al actuar de los funcionarios a cargo de las
Exactamente, o sea, aquí hay creo que tiene que ver con una disposición política en primera instancia. Si uno escucha los discursos de la derecha, de sectores vinculados a Chile Vamos, a Republicanos, etcétera, se señala permanentemente que aquí se tiene amarrados de mano a las policías para actuar ante el crimen, ante los delitos, de que si asesinan a un delincuente los van a perseguir los jueces, y en un sentido el gobierno cae en esa agenda que instala la derecha, permitiendo promulgar leyes como esta, cuando toda la experiencia prueba justamente lo contrario. Aquí hay una institución policial que ha sido ampliamente cuestionada, no solo por casos de violencia policial como se vivieron en la revuelta o en este caso de la Nain Retamal, sino que también por casos de corrupción en los altos mandos, por casos incluso de sectores vinculados a bandas de crimen organizado, como ocurrió con los Pulpos Verdes en Estación Central. Y toda la conclusión del sistema político y de la política tradicional ha sido impedir que haya algún tipo de cuestionamiento a esta institución, terminar permitiendo que actúen a vista y paciencia de la población con una virulencia enorme, y permitir entonces que exista impunidad en casos como los que acabo de mencionar, como el de Tomás Pérez o Maximiliano Rodríguez, donde son jóvenes. Estos eran cabros de 16, 17 años que fueron baleados por la espalda, y eso lo probaron las pericias. O sea, estamos hablando de que aquí no había posibilidad de comprobar un hecho de legítima defensa privilegiada, que es uno de los argumentos con los cuales sostienen la ley Nain Retamal. Sí, me recuerda un poco lo que sucedió sin resultado de muerte, ¿no? En el caso de 2 chicos en la Villa Frey que se asustaron, ¿no?, con la llegada de Carabineros, y Carabineros los tomó como sospechosos, pero también les dio una tremenda golpiza, ¿no? Claro. Y posteriormente queda absolutamente impune, claro, el actual policial. ¿Cuáles son los derechos que la ley Nain Retamal, cuáles son los derechos humanos, ¿no?, que vulnera la ley Nain Retamal? Bueno, o sea, primero que porque la ley en sí lo que establece es una jurisdicción favorable a la acción violenta de las policías, y por lo tanto eso permite que actúen impunemente utilizando la fuerza, y me refiero a la fuerza, cuando hablo de la fuerza me refiero a armas de fuego, en contra de personas en diversas circunstancias. Entonces, creo que hay que ver bien cuáles son los resultados de esta ley, porque los resultados de esta ley han sido que funcionarios policiales que han asesinado a jóvenes de sectores populares, especialmente jóvenes de sectores populares, salgan libres de polvo y paja ante estos hechos, y también, producto de la retroactividad que tiene la ley, miembros de las fuerzas policiales que han sido condenados previamente por casos de la revuelta, por casos de apremios ilegítimos o tortura, salgan libres porque son rebajadas sus condenas y porque se les aplican los menores atenuantes. Entonces, es un conjunto de situaciones que podríamos considerar atentatorias contra los derechos humanos, partiendo por el derecho a la vida, o sea, una cuestión tan básica como esa, o también al hecho de que haya justicia en caso de víctimas de apremios ilegítimos, como ocurrió en San Bernardo y en otros lugares donde se utilizó como argumento de la defensa de esos policías la aplicación de la ley Nain Retamal luego de que ésta fuese promulgada. Gracias, Dauno, y nosotros permítanos hacer una contextualización, ¿no? El pasado 10 de abril, un carro lanzagases de Carabineros atropelló, según testigos, a Milnan Liempi, de 12 años, y a Martina Pérez, de 18 años, es decir, a un niño y a un adolescente. La primera versión de Carabineros fue que el vehículo había pisado una reja perimetral y ésta habría aplastado al niño y al adolescente. Posteriormente, un video muestra a un grupo de jóvenes corriendo, el carro lanzagases circulando en contra del tránsito, y se infiere que ahí se produce el atropello directo del vehículo sobre el niño y el adolescente. Testigos lo señalan también, ¿no? El carabinero que manejaba el vehículo se encuentra imputado, libre y no formalizado. Marta, tú como madre de Óscar Pérez, quien sufrió un atentado contra su integridad, incluso podríamos pensar que contra la vida, el día 20 de diciembre del año 2019. ¿Qué te pasa cuando escuchas esta noticia? ¿Te remonta efectivamente a aquella fecha? Totalmente. Yo escuché la noticia
y fue retraumatizante, porque lo que yo afirmo desde aquel día del 20 de diciembre en adelante es que esto es un modus operandi, no es un caso aislado. No, el de mi hijo no es un caso aislado. En el tiempo de octubre y toda la revuelta del estallido social, hay más de un caso de atropello. A mí no me cabe duda que esto fue intencional. Es una forma de reprimir, una forma más de reprimir que tiene Carabineros. Y respecto a las versiones de Carabineros frente a hechos que están grabados, que hay imágenes que son explícitas, como el caso del atropello a Óscar y a estos niños que fallecieron en estas circunstancias, ¿no? Carabineros tiene siempre una versión distinta. ¿En el caso de Óscar también fue igual? Totalmente, así fue. Mira, yo creo que se habla, y yo incluso no estoy muy a favor de grabar todo, ¿ah? Sin embargo, creo que eso es lo que ha salvado muchos casos. En el caso de mi hijo, estaban justo grabando en vivo y en directo, así que lo vio todo el mundo. Y en este otro caso, las cámaras también lo demuestran. Bueno, cuando fue formalizado el carabinero Mauricio Carrillo, en el caso de mi hijo, quien iba manejando el carro lanzagases, él dijo que no vio adelante porque tenía el carro pintado, porque les estaban tirando bombas de pintura los manifestantes. Eso fue lo que dijo. Sin embargo, la investigación y las cámaras, las versiones, los testigos, todos demostraron de que no era cierto. Por lo tanto, lo primero que hizo, al igual que en este caso que estaban comentando ustedes para contextualizar, fue mentir, dar otra versión. Y no creen que haya justo cámaras que los están grabando. En el caso de mi hijo fueron varios los testimonios y las pruebas de videos que demostraban el antes y el después. No estaba pintado. Fue mucho después, incluso tal vez en el momento en que lo llamaron, lo habrán pintado. Pero no estaba pintado, ya se comprobó absolutamente en este juicio, en esta querella. Se comprobó que esto fue intencional. Hay peritos externos que pudieron ver que esto fue intencional, que lo ve y él aumenta la velocidad, se devuelve un poco para virar en contra hacia mi hijo y lo choca contra otro vehículo. Por lo tanto, es una atracción entre dos vehículos. Como te digo, a mí no me causa extrañeza de que haya una versión distinta, porque en este caso no solamente Mauricio Carrillo, sino que Carabineros no fue... ellos dicen estuvimos abiertos a entregar todo lo que se nos pidió. Desde mi punto de vista no fue así. Ellos dilataron la entrega de las cosas que se les pedía. Hay algunas que ellos dicen que no existen, que no las tienen. Carabineros entre ellos, nosotros pudimos ver en otros casos, como por ejemplo el caso del chico que se me olvida el nombre en este minuto, disculpen, que desde mi punto de vista, aunque la justicia diga otra cosa, lanzaron al Mapocho. Adentro del vehículo nosotros alcanzamos a ver esas conversaciones internas para cambiar la versión. Entonces no es la primera vez, no sí. Es un caso aislado. Es muy interesante lo que dicen, ¿no? Porque a propósito de que nosotros vimos esas imágenes, ¿no? De las imágenes del río Mapocho, en donde finalmente el carabinero queda libre, ¿no? Y yo recuerdo el 20 de diciembre, que eso fue en la tarde, que hay una conductora que pone en condicional también, ¿sí? Si habría sido Carabineros cuando todos vimos, no, y además que fue dice, Carabineros, ¿no? Al parecer un manifestante parece casi atropellado. Exacto. O sea, con todos esos eufemismos. Claro, que es tremendo, porque se junta por una parte el accionar de Carabineros, pero por otra parte también hay una intencionalidad, en este caso de esta prensa, en la cual pretenden que dudemos de lo que estamos viendo, ¿no? Eso lo vimos todos. Sin embargo, está tratando de orientar y de quitarnos de alguna manera certezas que nuestros ojos
adquieren cuando lo vemos. Vamos a nuestra primera pausa musical y Noche de Brujas, canción Despertamos. Continuamos con nuestro programa Las Voces de Octubre. Estamos conversando con Marta Cortés y con Dauno Totoro Navarro. Recuerden que en los capítulos anteriores nuestros programas se encuentran disponibles en Spotify, en Radio Universidad de Chile y en todas nuestras redes sociales. Dauno, de acuerdo a lo que hemos estado conversando, ¿no? ¿Sientes tú que hay un patrón de conducta de Carabineros, sobre todo en el marco de las manifestaciones sociales? Sí, evidentemente. O sea, yo creo que eso es totalmente comprobable. Y yo diría más, no solo en las manifestaciones sociales, sino que en el trato en contra de ciertos sectores de la población. Evidentemente contra las manifestaciones sociales de estudiantes, de trabajadores, de quien salga a manifestarse, a menos que sea el Team Patriota, claro. Pero después contra sectores del pueblo mapuche, después contra las hinchadas. O sea, yo voy al estadio regularmente, yo soy de la U y veo el trato permanentemente denigrante de las policías, de las fuerzas especiales, afuera de los estadios en contra de los hinchas, de las hinchas, de los jóvenes, porque generalmente son cabros jóvenes como Martina, como Milan, y creo que existe un patrón no solamente de violencia y de brutalidad policial en contra de estos sectores, en contra de las manifestaciones, sino que también de encubrimiento institucional cuando hay casos de violencia policial, cuando hay casos ya sea de mutilaciones, de muerte. Hay intentos permanentes de cubrir los hechos y evitar, por lo tanto, que haya justicia y permitir que exista impunidad. Yo creo que ese es un problema absolutamente arraigado en la institucionalidad y que va de la mano también con la decisión de la política tradicional de defender a rajatabla también a los responsables materiales de los hechos, pero también a los responsables políticos, y me refiero con responsabilidades políticas también del alto mando de Carabineros, o sea, en el amplio espectro también de esa palabra. Sí, cuando hablamos de la política es de Carabineros y también del Poder Ejecutivo, ¿no? Que tiene un control, se supone, que tiene un control y son los jefes de los Carabineros, ¿no? Entiendo que el Ministerio del Interior, su jefatura, radica ahí precisamente. Y ahí ¿no? yo creo que ahí hay un tema muy relevante. O sea, aquí en Chile durante la revuelta hubo violaciones masivas a los derechos humanos. Hubo, y comprobadas, centenares de casos de víctimas de trauma ocular, decenas de casos de asesinados, mutilaciones de todo tipo, denuncias y casos abiertos también por violencia política sexual en contra de manifestantes. Y aquí había una responsabilidad política en el Ejecutivo, evidentemente, con Sebastián Piñera, Gonzalo Blumel, Chadwick, etcétera, y también de los altos mandos, como en el caso de Rosas o Ricardo Yáñez. Y por eso es tan problemático que, asumiendo este gobierno, haya mantenido en su lugar a Yáñez durante tanto tiempo. Eso, ¿qué es sino un espaldarazo a los responsables, a los máximos responsables de una institución que tenía responsabilidades en violaciones masivas a los derechos humanos, que no es sino un espaldarazo, un respaldo a su política, un respaldo a su institucionalidad, cuando lo que había que hacer, precisamente por su responsabilidad y por su actuar, era cuestionarlo? Porque ese espaldarazo tiene mucho que ver con el hecho de que hoy haya impunidad en la gran mayoría de los casos, que no haya justicia en la gran mayoría de los casos. Van de la mano, evidentemente. Bueno, han pasado ya casi 6 años, efectivamente, y los juicios, la mayoría han sido ya cerrados, sin condenas, ¿no? Están abiertos. Hay un juicio también contra el alto mando que se ha ido dilatando en el tiempo. Hoy día todavía estamos a la espera de qué va a suceder porque se prorrogó el plazo de investigación. Pero nos preocupa saber cómo está Óscar. Si tú nos puedes contar, Marta, cómo ha sido este proceso, estos años. Óscar ya está recuperado. ¿Qué ha pasado con él en su salud? ¿El Estado ha mostrado preocupación? ¿Ha hecho algo? Ha sido un periplo largo y doloroso. Como tú dices, ya van a ser 6 años. Está lo mejor que hemos podido que esté. Le hemos podido dar gracias a la familia y a todo Chile, porque yo te digo que nosotros recibimos ayuda económica en el primer año de un montón de organizaciones y también de chilenos en el extranjero, lo que ayudó muchísimo a que Óscar pudiera operarse las 9 veces que se ha operado. Y por supuesto no fueron 9 veces en un año. Ha ido teniendo que reconstruir su salud, su cuerpo.
Hoy día Oscar camina, anda, tú lo verías y al parecer no tiene nada. Hoy día las secuelas son más bien de índole psicológico y además tiene el dolor crónico. Tiene, como les comentaba antes del programa, que sobre todo en este tiempo cuando empieza a cambiar la temperatura y hay una humedad distinta en el ambiente, él empieza con mayor dolor. Y lo otro también que tiene son cosas que si tú no lo conoces no te das cuenta, como que él tiene permanentemente que andar con un cojín, por ejemplo, lo anda trayendo en su mochila, porque él no puede estar en asientos duros, no puede estar mucho rato parado, mucho rato sentado, entonces tú lo invitas a algún lado y él está un rato así, luego se para, se siente, tú dices, ¿qué le pasa? Y es parte de las secuelas que tiene. La posición acostado es la más grata para él, pero hace su vida lo más normal posible. Eso es dentro del punto de vista de salud. Las secuelas psicológicas yo creo que son las más duras. Él hasta el día de hoy tiene pesadillas de persecución y está en rehabilitación aún. Para contextualizar, yo creo que no nos hemos dicho, ¿no? Oscar nos contaba que había estado de cumpleaños una semana antes. Un mes antes. Sí, él estuvo de cumpleaños el 9 de noviembre. Y cumplió 20 años, ¿no? Es decir, era un muchacho de 20 años que hoy tiene 25. Exacto. Con las consecuencias que significa eso, un joven en la plenitud de su vida, que era... yo siempre le decía, comentándole como mamá, si ten cuidado, todo porque él... yo sentía que una extensión de su cuerpo era su bicicleta. Entonces, y lo otro que hacía mucho eran barras de estas cosas así. Entonces, eso lo ayudó mucho cuando el tiempo que tuvo que andar en silla de ruedas, el tiempo que para pasarse de la cama a la silla tenía que ocupar la fuerza que tenía aquí en los músculos, de los brazos. Eso sirvió. Te muestro esto para decir que era un joven común y corriente que andaba por las calles de Santiago feliz y que esa esencia, y me da pena decirlo, pero esa esencia ya no está en sus ojos. La vida cambió absolutamente. Si bien él hoy día puede andar en bicicleta, lo que es milagroso según los médicos, por supuesto que no es para desplazarse a cualquier lado, los trayectos que puede hacer son poquitos. Él tiene un desafío, de hecho le robaron la bicicleta hace un tiempo atrás, así que tiene el desafío de que tener una nueva bicicleta y empezar a andar, ahora que está un poco mejor, porque a lo largo del tiempo va un poco mejor, entonces quiere volver a ver hasta dónde llega y ir poniéndose esas metas, claro. Y como te digo, como si hablamos del bien de la secuela, de lo crudo que fue, es como esto fue una atracción entre dos carros y fue primero un golpe de frente y luego la separación fue así, ¿ya? Entonces los órganos, todo, desde la cintura, desde el ombligo hacia abajo, quedó destruido interna y externamente. Lo que para un joven es dificilísimo, es hacerse cargo nuevamente de su cuerpo, volver a reconstruir su identidad. También ha tomado decisiones que a mí me parecen muy maduras e importantes, como por ejemplo, me dijo un día, no quiero ser el joven brutalmente atropellado. No quiero construirme desde ahí, yo quiero rehacer mi vida. Cosas que son importantes, lo que no significa para nada, y por eso estoy en este programa, olvidar. Nosotros, ni él ni yo, no olvidamos y no nos compramos, déjame decirlo con todas sus palabras, con todas sus letras, no nos compramos la versión del octubrismo que ganó. Yo soy octubrista orgullosa. Creo que tuvimos en nuestras manos así un poquito de lograr un cambio mejor para Chile, tomando lo que dijo Dauno hace poquito. A nosotros, el presidente Boric, cuando fue recién
antes de asumir, pero ya electo, nos convocó a las víctimas. Yo quiero decir que yo tomé la voz de Óscar porque Óscar al principio no se movilizaba, no podía salir bien de la casa, entonces yo empecé a representarlo. Y hoy día él prefiere guardar silencio externo porque está en su reconstitución y está enfocado en eso. Pero bueno, yo estuve en esa mesa cuando nos convocó el presidente Boric y él hizo algunas promesas y quiero decir con todo mi corazón le creí. Todavía estoy a la espera de lo que él nos prometió mirándonos a los ojos, que fue reparación y también fue mirar la situación de la institución de Carabineros. Porque más allá de refundarla, por ejemplo, que podría ser un juicio eufórico, lo que sí sabemos es que se necesita revisión de esa institución y el presidente Boric ganó diciendo eso también. Estaba dentro de la promesa que hizo de candidato y también lo que nos dijo a nosotros en esa mesa privada. Y luego mantiene, ¿no es cierto?, al director de Carabineros por tanto tiempo y se olvida de todas las cosas que dijo y además creo yo, entiendo que él tenga que hacer concesiones porque es presidente de todos los chilenos y no solamente de la gente que votamos por él. Pero también tiene que saber que los que votamos por él creíamos en lo que él dijo y veíamos que había una diferencia con su contrincante que era Kast en ese momento. Hoy día esas promesas no están cumplidas y le queda poco de gobierno. Entonces le mando este mensaje al presidente, decirle que todavía creo. No quiero que él también mate eso en mí, que es de las pocas cosas que me van quedando de credibilidad. Marta, tenemos que ir a una pausa, pero retomamos, ¿no? Para no cerrar un tema que lo teníamos, pensábamos conversarlo, pero lo pusiste un poquitito antes. Vamos a la pausa que tenemos y volvemos y retomamos con Marta para profundizar sobre este tema. Estás escuchando Las Voces de Octubre, un programa del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Continuamos conversando con Dauno Totoro y Marta Cortés. Marta, tú nos estabas comentando de esta conversación que tuvieron en privado y de las promesas que hizo el presidente Gabriel Boric. ¿Qué prometió, no? Sí. ¿Cuáles fueron los...? Bueno, él prometió reparación, en el amplio sentido de esa palabra. Preocuparse también mucho de la salud de las víctimas. Prometió también que esperáramos los hechos. Él nos dijo eso, que no lo criticáramos al tiro por ciertas cosas que podían aparecer, que viéramos sus hechos. Y también prometió que iba a revisar a la institución de Carabineros, cuáles eran las modificaciones que había que hacer, porque entendía que esto no se podía repetir. Porque dentro de la reparación está el nunca más. Entonces, todas las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que estuvieron presentes, acuérdense que a Sebastián Piñera no le gustó uno de los informes y fue a buscar a otra organización y le dijo lo mismo, que el Carabineros de Chile tenía graves problemas. Eso era algo que el presidente Boric tenía que arreglar. Bueno, efectivamente aquí hay un deber del Estado, no solamente una promesa en campaña, sino que hay deberes del Estado, pero de quien verdad, administra justicia, el Estado es el gobierno. De reparación, exactamente. Hoy día, que queda poco tiempo, ¿qué llamado podrían hacer ustedes al gobierno? O sea, lo que decía adelante, yo quiero decirle al presidente que no quiero que termine y yo siga, a ver, esto es muy como personal, pero sé que en mi voz está la voz de las víctimas en general. No quiero que esto termine, este gobierno de él termine y nosotros nos sintamos decepcionados, defraudados, pasados a llevar en un eslogan de que somos todos delincuentes, porque no ninguna persona, siento yo, son muy pocos,
los que han podido hacerse cargo de eso y reivindicar lo que fue el movimiento social. El presidente Boric, antes de ser presidente, él fue manifestante, no necesariamente en la revuelta, también fue un día a darse una vuelta. Pero él era una persona crítica de lo que el establishment mantenía. Y eso es lo que esperábamos, que no que él se transformara, estoy buscando palabras para no ser tan dura, no queríamos que él se transformara, que se disfrazara, queríamos que él gobernara con las promesas y con lo que él había mostrado antes. Desde ahí venía nuestra credibilidad. Con la consecuencia. Con la consecuencia, eso es lo que no quería decir, pero con la consecuencia, que fuera coherente a su trayectoria de vida, por la cual llegó al Parlamento, por la cual muchas personas no querían votar por él, pero luego, ante la encrucijada de Kast-Boric, pero queremos ver esa diferencia. Yo no digo que él haya gobernado como Kast, pero presidente Boric está muy al debe aún con las causas de derechos humanos. Dauno, yo sé que parece una pregunta casi de modino, es decir, digo como que fuera de tiempo. ¿Carabineros debe reformarse, debe refundarse o vámonos para casa y quedémonos esperando? Pero hoy día nadie habla, ¿no? Claro. Es decir, solamente se habla, incluso la defensa del gobierno es los recursos que invierte en Carabineros, ¿no? No hay ninguna petición aparente pública, o al menos, para el cuerpo de Carabineros. Bueno, claro, yo allí tengo una visión que yo creo que en un sentido las fuerzas policiales son irreformables, en el sentido de que ellos tienen un mandato institucional que es la defensa de cierto orden establecido. Ahora, sí creo, y por eso me paro desde la óptica de que tiene que haber justicia, de que tienen que haber condenas, tienen que haber pago jurídico de parte de los responsables políticos, los responsables materiales y los responsables de mando en las causas de violación a los derechos humanos. Ese es el desde donde se entra a la discusión. Y yo creo que esto está íntimamente vinculado a toda la conversación previa, a todo lo que decía Marta respecto a las responsabilidades del gobierno. O sea, aquí ha habido un abandono, yo diría que deliberado, de las víctimas de la violencia policial durante la revuelta por parte del gobierno. Un abandono que fue una decisión política consciente. Que yo creo que esto no tiene que ver con maldad, ni mucho menos, sino que va íntimamente de la mano con una decisión estratégica que tomó este gobierno, que fue desde el primer momento vincularse a la exconcertación, integrarlo en los principales cargos como Hacienda, Defensa, Interior a los pocos meses. Creo que era un resultado directo de tomar las banderas del orden, porque cuando la política tradicional, y en esa definición incluyo al gobierno, hablan de orden, cuando hablan de crecimiento económico hay que traducirlo en recetas neoliberales de crecimiento económico. Cuando hablan de orden y de seguridad hay que traducirlo en aumento del autoritarismo estatal, en impunidad en los casos de violación de los derechos humanos, y creo que eso es lo grave de fondo. O sea, se convirtieron en un sentido, en un continuador del legado de la concertación. Y eso para mí hay que decirlo con todas sus letras, porque la consecuencia de aquello es que los casos de la revuelta se mantengan en impunidad. No es solamente una cuestión fortuita, es el resultado de una decisión político-estratégica. Y eso también está vinculado al hecho de que hoy las fuerzas policiales, en su amplio aspecto, me refiero también a la PDI, me refiero a Gendarmería, estén incólumes, no se haya puesto en cuestión el rol que han cumplido no solo en la revuelta, sino que a lo largo de todos estos años. Y el primer paso, precisamente, es evitar que los responsables paguen sus responsabilidades en causa de violación de los derechos humanos. Vamos a interrumpirte, Dauno, y vamos a una pausa musical con un tema muy pertinente: el baile de los que sobran, de los prisioneros. Escuchábamos entonces a los prisioneros, el baile de los que sobran, y yo, antes de darle la palabra a Marta y a Dauno, voy a contarles que el próximo miércoles, es decir, pasado mañana, 23 de abril, a las 18 horas, en el ex campo de concentración 3 y 4 Álamos, que está en Canadá 5359, en la comuna de San Joaquín, habrá un conversatorio que se ha denominado Reparación Integral para una vida digna. Exponen Dauno Totoro, que está con nosotros, va a exponer Marta Valdés y Patricio Mesa. Marta, que algo nos has contado, ¿no? Pero
¿Qué significó el estallido, ¿no? Y cómo lo puedes proyectar, ¿no? En algún minuto señalaste que fue un periodo, que es un periodo atesorado por ti, el periodo del octubrismo. Te declaras como octubrista propiamente tal, ¿no? Sí. ¿Cómo lo proyectas? Difícil proyectarlo, te voy a decir, después de que perdimos el doloroso 4 de septiembre, el plebiscito para la nueva Constitución, que era lo que nos iba quedando, digámoslo así, porque esa no fue la pedida del pueblo, si puedo comentarlo de esa manera, cuando fue el estallido social. Eso fue el acuerdo al que llegaron en la reunión del 15 de noviembre. Con lo cual yo creo que se le puso fin a todo lo que demandaba nuestro pueblo, que para decirlo en palabras básicas es lo que hemos estado hablando de acá, que es justicia, es más equidad, es que no haya separación, lo que siempre se dice, justicia para ricos y justicia para pobres, sino que nos miremos, y esa es la intención que yo al menos siempre he tenido y por la cual he salido a la calle siempre, porque no era solo mi hijo el que estaba allí, yo también estaba en Plaza Dignidad, no ese día, pero casi todos los días yo estaba ahí también, mi hija estaba ahí, mi hermana estaba ahí, porque creíamos que nuestro país necesita que reformulemos la forma en que nos vinculamos, que nos podamos mirar de frente, de tú a tú, todos con el mismo valor como ser humano, y no hacer estas diferencias. Yo te digo que después de todo lo que ha pasado y después de la depresión natural que hemos tenido postraumática, y después de todo lo que ha hecho los medios de comunicación con la historia oficial, digámoslo así, que no es lo que yo viví. No, yo estaba ahí. Yo muchas veces cuando me dicen ciertas cosas, yo digo, ¿tú fuiste? ¿Tú ibas? No. Entonces no sabes lo que pasaba. Pues te estás creyendo lo que te dicen en los medios de comunicación, porque muestran una parte. Creo que, honestamente, no creo que estén los tiempos políticos, y me van a disculpar lo timorata que me he puesto después de todo esto, pero he pensado desde dónde nos reponemos, desde dónde construimos. Yo tengo 56 años y yo creo al menos que yo ya no vi el cambio que yo esperaba. Mi generación ha sufrido terriblemente una dictadura después del estallido social y honestamente, y se me llenan los ojos de lágrimas al decir esto, pero creo que yo ya no lo vi. Y mi generación lamentablemente ya no lo vio. Espero y confío en los jóvenes que podamos reconstruir nuestra patria, que amo, en un pueblo que sea orgulloso de sí mismo y que pueda valorar a todos como iguales en su condición de ser humano. ¿Cómo reconstruirnos? Yo creo que hay que tratar, mi hijo me diría, ¿te estás poniendo hippie, mamá? Pero honestamente creo que hay que construir patria en todos los entornos y los espacios en donde estemos, porque los tiempos políticos no nos están permitiendo decir, hablar, mostrar algo más allá. Tenemos hoy día una candidata presidencial que, debido al tiempo político y no por otra cosa, es capaz hoy de decir que hubo muertes que no se podían evitar. Eso es un golpe tremendo. Y eso lo puede hacer por el tiempo político y porque se permitió lo que Dauno estaba diciendo también, la impunidad desde el lenguaje, que quiero decir que es algo que yo le dije al presidente al presidente Boric, en esa mesa, que tuviera cuidado con el lenguaje y el discurso, porque la violencia no viene solamente desde carabineros con armas, también viene desde el lenguaje, desde la historia oficial que se cuenta. Gracias, Marta. Dauno, para ir cerrando. Bueno, volver a agradecer por la invitación. Creo que estas discusiones y estas conversaciones son más necesarias que nunca. O sea, cuando tenemos claro a quien encabeza las encuestas diciendo que el golpe era inevitable, que las muertes eran inevitables, bueno, ante eso hay que prepararse.
hay que prepararse políticamente, hay que prepararse organizacionalmente. Yo ahí quizá tengo una visión un poco más esperanzadora de la posibilidad de una transformación profunda de la sociedad. Yo creo que hay que sacar las lecciones correspondientes. Para mí, lo que la revuelta demostró es que si el pueblo se organiza, sale a la calle, se unifican los trabajadores, los estudiantes, todos estos sectores, realmente puede convertirse en una fuerza que sea imparable. Ahora, para eso hay que sacar las lecciones correspondientes de lo que fue el desvío constitucional, la represión, las traiciones que hubieron en el camino, o traiciones o no traiciones. Algunos creo que nunca estuvimos de la misma... No, me refiero a que nunca estuvimos de la misma vereda, digamos. En ese sentido creo que hay que ver claramente que ese es el camino que puso entre las cuerdas a los poderosos en este país. Me refiero al camino de la organización popular, de la movilización popular. Hoy hay pequeñas... ejemplos que creo que hay que potenciar: la movilización estudiantil por Palestina, movilizaciones en contra de la prisión política del pueblo mapuche, todo ese tipo de instancias, de iniciativas creo que son muy relevantes potenciar, multiplicar, coordinar. Están íntimamente vinculadas a la pelea por fin de la impunidad, por exigir el fin de estas leyes represivas, y creo que eso tiene que ir preparando y abonando el terreno para hacerle frente a estos sectores que creen que el golpe era inevitable y que lo dicen en realidad porque de fondo lo que nos están diciendo es que estarían dispuestos a repetir la historia. Y creo que ante eso nosotros tenemos que prepararnos precisamente tal como nos lo exige la historia también. Bueno, nos queda más que agradecer a Marta, a Dauno por estar acá, por sus opiniones, por invitarnos a pensar, a repensar esta sociedad, este Chile que tanto queremos, ¿no? Queremos dejarlos a todos invitados a escuchar este programa, los anteriores en nuestras redes sociales, en la Radio Universidad de Chile, en Spotify, y nos vemos hasta la próxima. La próxima semana a las 18 horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Las Voces de Octubre es un programa radial producido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Guión y conducción, Alejandra Arriaza y Dino Pancani. Edición, Félix Madariaga. Gráfica visual, Ítalo Retamal.